Dimas Producciones presenta El Otro Medio, un programa íntegramente ambiental. Idea, realización, producción y conducción del Dr. Juan José Dimas. Amigas y amigos, buenos días. ¿Se han preguntado la información? ¿Qué concepto tenemos de información? ¿Para qué nos sirve la información? ¿Es importante la información en nuestras vidas? Por ejemplo, cuando disfrutamos de una comida, decimos, ¿cómo se habrá hecho? Es información. Para trasladarnos, si estamos en la ciudad, de un lugar a otro, aunque conozcamos el camino, vamos a preguntarnos, vamos caminando, ¿con qué medio de transporte vamos? ¿Público, privado? Por ejemplo, vamos al médico, nos sucede algo en nuestras vidas, necesitamos información. El médico también necesita información, el diagnóstico, para después evaluar y dar una recomendación de cómo comportarnos o qué medicamento tomar. Bueno, para ese tipo de cosas, también, continuando con nuestra reseña de información, vamos a conversar con el responsable de prensa y comunicación de la Auditoría General de la Nación, un organismo al que vamos a preguntar cuándo se creó este organismo, qué funciones tiene. Vamos a conversar con él después de un separador. El otro medio, la cuestión ambiental. El otro medio, desde 2006. Entrevistas, comentarios, denuncias, información internacional y nacional. El otro medio, íntegramente ambiental. Conduce Juan José Dimas. Dedicamos este programa a esa energía creadora de vida, a las condiciones que posibilitan su continuidad, a las presentes y futuras generaciones, y a quien cada uno tenga en mente. Amigas y amigos, volvemos. Estamos conversando con Jorge Lerche. Jorge Lerche, ¿qué edad tenés? 45 años. ¿Y tenés qué profesión? Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la UBA. ¿Y estás en la Auditoría General de la Nación desde qué año? Estoy en la Auditoría General de la Nación desde el año 1996. 1996. ¿Este organismo cómo lo definimos y cuándo se creó? La Auditoría General de la Nación se crea en el año 1992. Entra en vigencia el primero de enero de 1993, con la Ley de Administración Financiera, la 24.156, que es la ley que crea los organismos de control, el organismo de control externo, que es la GN, y el organismo de control interno, que es la SIGEN. Y en el año 94 va a dar un nuevo vuelco normativo cuando se reforma la Constitución y se le otorga rango constitucional. O sea que tiene vigencia desde el 1 de enero de 1993 y adquiere rango constitucional en el año 1994. ¿Y ustedes, como prensa y comunicación, qué función realizan dentro de la auditoría? Bueno, nosotros dentro del organigrama de la auditoría, como se organizan los organismos públicos, tenemos varias funciones, lo que se llaman las misiones y funciones de nuestro departamento. Es un departamento creado en el año 2006, en la auditoría. Tiene determinadas tareas a realizar, entre las cuales están la de difundir las tareas de control, las tareas de los informes de auditoría, las actividades de la auditoría. Además, otras tareas como la actualización y mantenimiento de la página web, tareas de comunicación interna, tareas sobre qué derroteros siguen los informes de la auditoría en el Parlamento, tareas de asesoramiento dentro de la auditoría sobre cómo elaborar los informes de auditoría, cómo presentar los informes de auditoría, y todas aquellas herramientas que faciliten a una mayor comprensión y un mayor alcance de las tareas de la auditoría. Estas son un poco las misiones y funciones a grandes rasgos del Departamento de Prensa y Comunicación de la GN. En San Martín ya comenzó la campaña de vacunación antigripal gratuita para mujeres embarazadas o madres de niños de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años de edad, mayores de 65 años, pacientes con enfermedades crónicas como respiratorias, cardíacas o diabetes y personal de la salud. Acércate a cualquier hospital municipal o centro de salud y vacunate gratis. Municipalidad de San Martín.
Cerramientos y cristales. José Evaristo Uriburu 177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Correo electrónico cerramientosbougeom@hotmail.com. Página web www.cerramientosycristales.com. Bueno, con los medios de comunicación, ¿cuál es la relación? ¿Cómo, desde el área de prensa y comunicación de la Auditoría General de la Nación, teniendo en cuenta de que se han sumado medios, ¿no? Antiguamente solo teníamos la prensa escrita, tenemos la prensa oral, radio, pero también tenemos televisión, y últimamente, hace 20 años, poco más, se ha sumado Internet. ¿Cómo es la relación con los medios? Bueno, la relación con los medios ha seguido un derrotero. Cuando empecé yo a trabajar en este tema, prácticamente había un desconocimiento absoluto de los periodistas de lo que era la Auditoría General de la Nación, de qué insumos elaboraba, de qué competencias tenía, sobre qué temas trabajaba. Entonces, bueno, ahí hubo un trabajo que hacer de docencia con los periodistas, con los distintos medios, para ir explicándoles qué informes aprobaba la auditoría, qué estructura tenían, cómo se elaboraban, cómo se armaba el plan de auditoría, y ir poniéndolo en contactos con las distintas fuentes dentro de la auditoría que pudieran ir explicando o facilitando información sobre el material que trabaja la AGN. Hoy, después de varios años, logramos casi el efecto inverso. O sea, son los periodistas los que nos vienen a buscar, a requerir información. Inclusive hemos logrado un resultado muy interesante, que es que casi todos los medios gráficos tienen un especialista, un periodista especializado en seguir los temas de la auditoría. O sea, en todas las redacciones hay alguien a la que le han asignado la función de seguir los temas de la auditoría. Eso es muy importante porque hace a la comunicación con los medios y con ustedes, y también al seguimiento que hace el periodista de las cosas y de los casos que lleva la auditoría. Vuelve más fluida la relación, pero aparte transforma al periodista en un especializado en los temas de la auditoría. No hay que estar explicándole que este es un organismo colegiado, que tiene 7 auditores generales, que los informes se hacen una vez que termina la gestión. No es una auditoría que se haga durante la gestión, sino que una vez que termina determinado programa, ministerio, de gestionar determinado proyecto o programa, la auditoría entra para evaluar cómo realizó ese programa, si cumplió las metas, con qué recursos, en qué tiempo. Entonces, ese tipo de explicaciones ya no hay que darlas. Entonces, la relación es más fluida. Y otro fenómeno que se incorporó en los últimos años, muy interesante, un poco con esto que decía de lo que fueron avanzando los medios de comunicación, es que ha habido una proyección mucho mayor de los resultados de la auditoría en medios alternativos, en blogs, en medios del interior. O sea que pasamos prácticamente de un desconocimiento de los grandes diarios nacionales a hoy tener hasta una relación con medios del interior, con blogs, con portales de internet específicos. Entonces, bueno, ya la red de contactos de la auditoría ha sido magnificada, y hoy podemos decir que, bueno, tenemos un contexto muy favorable en cuanto a la manera y la forma de relacionarnos con los medios. Cuando ustedes envían una invitación para la presentación de un informe de los que mencionabas, ¿la hacen abierta o solo a aquellos periodistas o medios de comunicación con los cuales están siguiendo los temas de la auditoría? Nosotros, las reuniones de la auditoría son públicas. Eso es un tema interesante. Es un organismo colegiado que toma decisiones en esta situación de 7 auditores generales, y esas reuniones son públicas. Pública significa que se puede acreditar cualquier ciudadano minutos antes de comenzar la reunión, y con ese solo procedimiento puede formar parte, presenciar las reuniones en la sede de la auditoría. Para esas reuniones no se hacen invitaciones porque es un contexto amplísimo. Entonces, lo que nosotros hacemos es, con 48 horas de anticipación, es publicar la orden del día, donde está el temario, sería el temario a tratar de la reunión, donde se especifican los temas y la hora de comienzo de la reunión, en la página web de la AGN. ¿Cuál es la página web?
www.agn.gov.ar. Ahora con el cambio de dominación ya se ingresa también con GOV larga. ¿Con qué periodicidad se realizan esas reuniones a las cuales cualquier ciudadano, incluyendo los medios de comunicación, pueden concurrir? Cada 15 días. Generalmente es los miércoles, semana de por medio, se hacen estas reuniones, generalmente se citan al mediodía. Y bueno, suelen tener una temática muy amplia sobre informes de gestión, informes de estados financieros, estados contables de la auditoría, estados contables de los organismos que controlan la auditoría. Y ya le digo, no se hacen invitaciones en el sentido de que hay una citación formal a través de la página web abierta a toda la ciudadanía con 48 horas de anticipación. Después, cuando se da alguna situación de alguna presentación puntual de algún informe específico, ahí sí ya se busca una participación, una presencia específica de gente interesada en la temática a presentar. Entonces uno ahí busca asesores parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil organizada, periodistas, miembros del mundo académico especializados o interesados en el tema a presentar. Entonces ahí se hace ya una invitación, si bien son presentaciones públicas abiertas, se hacen presentaciones más específicas, más focalizadas, si bien esto no impide la concurrencia de cualquier ciudadano. Pero eso es en el caso de presentaciones específicas que se hacen con otra periodicidad. Pero las reuniones públicas de la auditoría son abiertas. Un separador y volvemos. Amigas y amigos, para anunciar en el otro medio, llame al 15 61 17 25 82 o por correo electrónico a comercialelotromedio@yahoo.com.ar. Cerramientos y cristales. José Evaristo Uriburu 177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Correo electrónico cerramientosbougeom@hotmail.com. Página web www.cerramientosycristales.com. Después de 20 años, Marianela Núñez vuelve a San Martín. La primera bailarina del Royal Ballet de Londres brindará una gala solidaria el 16 de agosto en la Sociedad Alemana de Villa Ballester, Avenida Juan Manuel de Rosas y 9 de Julio. Vení a disfrutar con toda tu familia de una de las mejores bailarinas clásicas del mundo en un espectáculo de nivel internacional. Entrada libre y gratuita. Organiza Municipalidad de San Martín. Pero volviendo sobre el tema de la evolución en la sociedad, en el conocimiento de la sociedad de lo que hace la Auditoría General de la Nación, que decíamos que empezó con la sanción y promulgación de una ley, Sí. Y que luego se ha transformado en un organismo con rango constitucional. Hoy, la sociedad incorpora el producto de la Auditoría General de la Nación como un elemento, la sociedad en general, digo, no particularizando a aquel interesado por los temas, incorpora lo que produce la Auditoría General de la Nación como un insumo importante para hablábamos de información en la presentación de esto. Como ciudadanía sería, digamos, como valor para cumplir su rol de ciudadano y poder ejercer ese poder que le da la ciudadanía. Digamos que ha sido algo que fue creciendo. No podemos decir que la gran mayoría de la ciudadanía ha incorporado o conoce los productos de la Auditoría General de la Nación. Me parece que esto es parte de la cultura cívica general que tiene una determinada sociedad. En el caso de la nuestra, yo creo que no escapa la Auditoría General de la Nación a las generales del grado de conocimiento que puede tener la ciudadanía sobre determinados ministros o determinados legisladores, o el rol del Poder Ejecutivo o el rol del Poder Legislativo. Yo creo que la auditoría se ha acercado bastante a ese conocimiento general que tiene una porción importante de la sociedad a través de informes que la ciudadanía considera que son cercanas a sus intereses. O sea, cuando hablamos de que la auditoría controla el estado y la situación de los contratos ferroviarios, de que la auditoría
controla el estado del saneamiento del río Matanza-Riachuelo, que controla el estado de empresas como Aerolíneas Argentinas o Enarsa, o el grado de control que ejercen entes reguladores como el Enargas o el ENRE. Consideramos que ahí la ciudadanía ve intereses propios muy cercanos a los que audita la AGN, y ahí se da una relación muy próxima. Hablábamos de la formación que integran un cuerpo colegiado, 7 auditores, un presidente. Los auditores duran determinada cantidad de tiempo, son renovados en su mandato. ¿Quién elige a los auditores y quién elige al presidente? Bueno, la auditoría es un organismo que está conformado por 7 auditores generales. Esos 7 auditores generales tienen un mandato, una duración en su mandato de 8 años y pueden ser reelectos una vez. De estos 7 legisladores, 7 auditores generales, hay 3 que son designados por la Cámara de Diputados de la Nación, de acuerdo a cómo están conformada la Cámara en sus bloques partidarios. Y los otros 3 son designados por la Cámara de Senadores, también de acuerdo a la conformación de los bloques. Hoy por hoy la situación es 2 auditores generales designados por la Cámara de Diputados y 2 auditores generales designados por la Cámara de Senadores por la mayoría parlamentaria, y tenemos un auditor general por la Cámara de Diputados y un auditor general designado por la Cámara de Senadores por la minoría parlamentaria. Aquí hay que hacer una mención importante, que cuando se refiere a la conformación de los bloques, habla de la conformación de los bloques en el momento de hacer la designación de los auditores, y el 7º auditor es el presidente de la auditoría, que esta es una innovación que hizo la reforma de la Constitución en el año 1994, que va a ser designado por los presidentes de ambas cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, pero a propuesta del partido político de oposición con mayor número de parlamentarios. O sea, en este momento, la Unión Cívica Radical, y en el momento de haber hecho la designación del actual presidente de la auditoría, el doctor Despuy, en el año 2002, era el partido con mayor número de legisladores en el Congreso, hizo la nominación y esto se refrenda por un acto administrativo de los presidentes de ambas cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. También acá hay que hacer una mención especial que habla la Constitución del partido político de oposición. Esto es para evitar que haya bloques circunstanciales o contextuales políticos que impongan un presidente de la auditoría. En cambio, sí lo establece que sea un partido político, con todas las reglas que tiene que cumplir un partido político como tal, y eso le da una regularidad al procedimiento y al mandato del presidente de la auditoría. Nosotros le agradecemos muchísimo, Jorge Lerche, responsable del área de prensa y comunicación de la Auditoría General de la Nación, por este contacto con el otro medio, Juan José Dima, conversando contigo. Y hablábamos de 7 miembros de la auditoría. ¿Hablan ellos por sí? ¿Pueden tener contacto con la prensa? ¿O todo es intermediario a partir de su lugar dentro de la auditoría? O sea, Jorge Lerche, el responsable de prensa y comunicación. No, por supuesto que los auditores generales todos tienen la facultad y la posibilidad de tener contacto con la prensa. De hecho, muchos lo han tenido, algunos con más regularidad que otros. Pero es un tema sobre el cual no hay ninguna imposibilidad en tener contacto con ellos. El presidente asume generalmente la representación del organismo, y esta representación es una representación legal y es una representación también ante la opinión pública, y es quien asume generalmente esta representación de la auditoría, pero eso de ninguna manera le quita la posibilidad al resto de los auditores generales de hacer escuchar su voz, sus opiniones, y a dar a conocer también ellos mismos cada uno de los informes de la auditoría. Hemos hablado muy general acerca de la Auditoría General de la Nación. Usted se encargó, sí, de puntualizar, por ejemplo, dando ejemplos de qué informes y cuáles, dando ejemplos de informes que son muy relevantes porque han tenido impacto, por ejemplo, a partir incluso de hechos que trajeron víctimas. Por ejemplo, el accidente de Once, del cual se produjo un informe acerca del transporte ferroviario en Argentina.
y en el curso de esta corta entrevista enfocamos detrás suyo algunos papeles que están en la pizarra que tienen que ver precisamente con lo del transporte ferroviario o con la ley de bosques, la ley de protección de presupuestos mínimos del bosque nativo, que está siendo auditada también por ustedes, porque en esa ley hay fondos que se asignan para las provincias, y bueno, obviamente que tiene importancia por lo que significa en el ciclo productivo, por un lado económico, pero también con respecto al ambiente, porque los entendidos mencionan que si sacamos toda la cobertura de bosque, algo va a suceder con la humedad, y eso después puede traer aparejado o más o menos lluvia, depende cómo sea el ciclo hidrológico. Algo para cerrar, algo que a usted le parezca relevante como cierre, como mensaje para la sociedad, para los medios también. Bueno, me parece que sería importante puntualizar el rol de los medios en una sociedad donde la presencia de estos es cada vez más importante. Entonces, sabemos que la ciudadanía hay dificultades para que acceda de manera tan directa a los poderes del Estado, ya sea a los programas de gobierno o a los programas o las tareas que realiza el Poder Legislativo, a lo que son las causas que lleva adelante la justicia. Se buscan siempre intermediaciones. Y me parece que la intermediación por excelencia es la prensa, los medios de comunicación. Por eso consideramos que es muy importante el rol que cumplen los medios como transmisores de cada uno de estos poderes y su llegada a la ciudadanía y a cada uno de los habitantes del país. Entonces, en lo que atañe al rol de la auditoría, ha sido muy importante el trabajo que hicieron los periodistas para poder difundir el trabajo de la auditoría, inclusive muchas veces con espíritu crítico, independiente, y bueno, nosotros apuntamos a fortalecer esa tarea y a que cada vez la ciudadanía pueda ver en el rol de la auditoría una defensa de sus intereses de una manera cada vez más justa y más cercana a sus intereses. Creo que intereses convendría puntualizar, me parece, ¿no? Estamos hablando de intereses económicos en el sentido de asignación de fondos, utilización de esos fondos que son públicos, de todos nosotros, cómo se utilizan y cómo se reparten. ¿Sí? ¿Está bien? Absolutamente, y intereses como ciudadanos, porque a veces cuando uno habla de una auditoría que tiene que ver con la defensa de un derecho a reclamar o de un derecho a un ambiente sano o a viajar en un medio de transporte cómodo, también estamos hablando no directamente de un interés económico, pero sí de un interés como ciudadano a vivir con una calidad de vida como se merece. Finalmente, entonces, muchas gracias, Jorge Lerche, responsable de prensa y comunicación de la Auditoría General de la Nación. Seguramente tendremos oportunidad de volver a conversar sobre otros temas relacionados con la auditoría. Aquí estaremos para eso. Entonces. Gracias a ustedes. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevistas llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevistas llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista. El otro medio. Realizado por Dimas Producciones.